Familia, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre por acá presentes, dando ya finalizando prácticamente, nos falta solamente un video que es este, y bueno, otro que es el tema de los bonos, para explicarles cuáles son los bonos de este curso para las personas que terminaron y culminaron con éxito este curso gratuito, que espero se lo hayan disfrutado nuevamente, lo digo, que lo hayan aprendido, que lo hayan aprovechado. El día de hoy vamos a estar con la clase número 10. Sí, la clase número Con la 10. clase Muy buen número día, 10. gente. Buen Gio, día, ¿cómo ¿cómo vamos? están? ¿Cómo me les va? Todo bien, Bien, listo para bien. terminar hoy. Vamos Hoy a terminar terminamos. con el 10% de Ah, nuestra sí. estrategia. Acuérdense que habíamos hablado del 90% psicológico y hoy es el 10%, que es la Ah, estrategia ya como tal, lo técnico, que es lo más, digámoslo así, lo más sencillo, no es fácil, es lo más sencillo, pero no tampoco lo más difícil, ¿no? El trading es técnico y 90% psicológico, como lo hablamos en la clase pasada. Y vamos con eso, vamos con lo técnico. ahí sí vamos a meterle telita. Ya vimos cómo era el tema de las corridas, retrocesos, el tema de analizar los movimientos del mercado, de manejar las emociones. Y ahora vamos a ver la parte más importante a nivel técnico. Ya vimos la parte más importante a nivel psicológico, que fue la clase pasada. Y hoy a nivel técnico estamos con algo llamado la metodología de Wyckoff. Sé que para personas que ya son conocedoras del trading ya saben de a qué estamos hablando, ya de pronto han escuchado quién es ese señor Wyckoff, porque es un señor realmente que creó una metodología de lectura del mercado, una metodología que nos enseña a interpretar los movimientos futuros del mercado. Entonces, realmente es una estrategia, no, es una metodología que lleva años, años y años funcionando en el mundo de las inversiones y el trading y a día de hoy sigue todavía vigente. Y esa es la que nosotros nos Realmente, basamos pues para operar, ¿no? realmente lo que hizo Wyckoff fue complementar estos movimientos del mercado junto con los volúmenes y saber interpretar dónde estaban parados estos institucionales, ¿no? Los tiburones. Estos tiburones. Entonces realmente eso fue lo que hizo el hombre. Unió esas dos partes, el volumen es lo único que puede delatar dónde es que están estos institucionales parados. Entonces, Total. simplemente lo que él hizo fue, de acuerdo a los movimientos del mercado, vamos a identificar dónde es que están ellos, para así Ujú. poder identificar cómo podemos nosotros leer ese mercado y interpretarlo y obviamente sacarle la ganancia. Así es, así es. Bueno, el día de hoy, viejo Gio, les va a estar explicando cómo es la estructura. Les va a hacer como un breve resumen realmente, porque Wyckoff, Metodología Wyckoff, es un libro, un poco gordito, la verdad. Y bueno, ese libro yo también me lo tuve que comer cuando empecé en este tema. Cuando empecé a ver esa estrategia, porque yo no empecé con esa estrategia, luego fue que la conocí ya hace casi 2 años y ahí empecé a estudiarla y a comerme ese libro también. Entonces, de verdad que lo que van a ver hoy es un resumen de bastante libro, o sea, bastante tiempo, bastantes días y años estudiando esa metodología y el día de hoy se las vamos a dar de manera muy resumida. Entonces, de verdad que Y comenten, compartan, el apoyen. dinero, el dinero no es una excusa, ¿no? Porque realmente lo que hice yo fue, mire, sacarle copia. Ah, sí, 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 no. Y yo lo El tengo dinero no digital. es, el dinero no es una excusa. Yo sí soy más de librito, no soy más de digital, pero realmente ustedes lo pueden estudiar mientras van en el bus, van Ujú. para el trabajo, o sea, no hay excusas para aprender no hay Sí. excusas. Entonces, bueno, viejo, yo empecemos entonces. Bueno, Y mucha atención, presten mucha atención que esta es la clase más importante a nivel técnico, gente. aquí algo que es muy, muy importante es que el hombre se fijaba mucho en el tema como hablamos ahorita, el tema de los institucionales, dónde es que están realmente parados ellos. Entonces, lo que él dice es que normalmente el mercado se mueve, como lo decíamos en las primeras clases, el mercado se mueve con corridas y retrocesos, ¿verdad? Ya esto lo saben, ¿no? Corridas y retrocesos. Listo. Realmente esto él lo calificó como ondas que hace el mercado. Primera onda, segunda onda, tercera onda. Son realmente corrida,
retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso. En esta tercera onda, que este es otro, bueno, lo profundiza también las ondas de Elliott. ¿Sí? Eso es un poquito más avanzado, no se preocupen. Sí, normalmente en esta tercera corrida lo que nos encontramos es con un fuerte volumen. ¿Sí? Aquí lo podemos ver de pronto en las velas de 5 minutos. Nosotros tenemos un indicador acá que es de volumen. Ya no recuerdo si en la clase pasada les explicamos cómo instalar estos volúmenes. No, solo los tics. Bueno, los tics. Resulta que aquí tenemos en la gráfica de 5 minutos que ya les explicamos cómo descargarla. Hay un indicador que se llama acá volumen arriba, volumen abajo. No, sí, señor. Esa parte sí está, ya me acordé. ¿Sí? Esa explicación, gente, está en el video clase número 3.1, tutorial de NinjaTrader, el tutorial que hizo Gio. Ahí está explicado cómo configurar esas gráficas, y ya que me acordé, eso sí está. Listo, entonces como ya está, entonces ya sabemos que aquí tenemos los volúmenes. En este caso, como les explicaba aquí, se mira el mercado en ondas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en este caso aquí en las de 5 minutos. Supongamos que aquí hay una corrida, un pequeño retroceso, una corrida, un pequeño retroceso, otra corrida, hasta acá, ¿verdad? 3 ondas. Normalmente sucede así, muchas veces hace 2 ondas o hace 4 ondas. Cuando el mercado llega aquí a su tercera onda, miren que sale un volumen que es mayor, ¿verdad? Aquí es donde están parados algunos institucionales. ¿Por qué? Frenaron el mercado. ¿Listo? En este caso, ¿no? O están preparándose para frenarlo totalmente, o están haciendo una acumulación o distribución. En este caso, acumulación, bueno, en este caso, distribución significa que el mercado consolida cuando va bajando o cuando va subiendo, ¿sí? Una distribución es una consolidación que el mercado hace antes de comenzar a bajar nuevamente. Para que no se pierdan ahí en ese punto, la distribución se forma arriba y la acumulación se forma abajo. Entonces la distribución es cuando el mercado está arriba y rompe hacia abajo, y la acumulación es cuando está el mercado abajo y rompe hacia arriba. Listo, entonces esto ya lo hemos hablado sobre soporte y resistencia. Corrida, retroceso, el mercado viene, nos hace un soporte, ¿sí? Viene, nos hace un soporte, después viene y nos hace una resistencia. Esto es una distribución. Entonces, ¿cuándo sabemos que es una distribución, una acumulación? Cuando el mercado rompa hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Hacia arriba, acumulación, hacia abajo, distribución. En este caso, sería una redistribución, porque ya tenemos un mercado bajista. Entonces el mercado posiblemente anteriormente hizo la distribución, lo que está haciendo acá es una redistribución. Una segunda distribución para continuar distribución. Su movimiento bajista. Y ya aquí, si cambia el sentido, entonces sería una acumulación para regresar a un punto, tal vez un punto macro, donde el mercado ya ha hecho sus soportes y resistencias. Bueno, ya en este caso, seguíamos con los volúmenes. En el caso del volumen, aquí en esta zona de acá, como lo pueden ver, que es un poco más notorio. En este caso, supongamos que ellos están parados en esta zona, ¿sí? Sí. En esta zona de acá. Listo, ellos hicieron un freno acá, pero lo disimulan como disipando un poco el movimiento para continuar con su movimiento. Bueno, en este caso se quedó consolidando. Miren esta consolidación, muchachos. El mercado viene bajando fuertemente. Miren esta corrida. Si el mercado viene bajando fuertemente, entonces el mercado lo que está haciendo, bueno, es el final del mercado ya. Creo que no es el mejor ejemplo, pero aquí lo que estamos haciendo es que el mercado está encerrado en una consolidación, que aún no sabemos si va a ser distribución o acumulación. Hasta que el precio no rompa hacia arriba o hacia abajo, no lo vamos a saber. Pero bueno, esta explicación la hace yo con el propósito de explicar una parte del libro, ¿no? De la metodología.
Y es esto, ¿no? Las distribuciones y las acumulaciones, que eso está dentro de Wyckoff, para que lo comprendan un poquito mejor, ¿vale? Son simplemente lateralizaciones. La acumulación es la que se hace abajo y cuando el mercado rompe hacia arriba, eso se forma una acumulación, y al contrario, es decir, cuando el precio está por allá arriba, lateraliza y luego rompe hacia abajo, esa es la distribución. Listo. Eso es. Resulta que para estas distribuciones o acumulaciones deben haber unas fases. Ujú. ¿Cuáles son esas fases? Unas fases Entonces, antes de que se compruebe si es una consolidación, perdón, una distribución o una acumulación. acumulación. Ajá, entonces, antes de que el Entonces, mercado rompa para cualquiera de los dos lados, el mercado tiene que hacer unas fases. Esas son las fases de Wyckoff que va a explicar Gio. entonces, estas fases que son las que normalmente hace el mercado, esas son las que nos explica el libro. Porque decimos que la estrategia no es nuestra, la estrategia ya está escrita, ¿sí? Está Es una escrita metodología porque realmente el libro no nos dice dónde tenemos que entrar. exacto, sí, es una metodología que se inventó el hombre con tal de que nosotros pudiéramos interpretar dónde es que están esos institucionales parados y hacia dónde nosotros podemos continuar con ellos, porque realmente nosotros no somos los que movemos el mercado, son ellos los que realmente mueven el mercado. Entonces, ¿qué hace él? Él lo que hace, bueno, primera fase, el mercado sí viene corriendo hacia abajo. La primera fase es identificar esto que yo les acabo de mostrar acá, el volumen, ¿sí? Ese volumen donde están ellos parados ahí en ese, en ese punto de precio, en este precio, digamos, si lo ponemos como ejemplo, aquí en 46.1350 hay un precio. Y si yo veo que aquí en este punto me sale un volumen, el volumen debe ser fuerte, ¿no? Que sea notorio, que se note. Después les explico acá un poco. Miren normalmente como están los volúmenes acá, agrandamos esto. Normalmente como ustedes ven los volúmenes acá, pequeños, y acá sale un volumen grande y acá sale un volumen mucho más grande. Bueno, este volumen ya es de apertura de mercado, pero si ustedes ven esto de acá, este volumen es mucho mayor y lo podemos identificar muy fácil porque sobresale de todos ellos, ¿sí? Todos están por el mismo nivel y sobresale casi el doble o 3 veces más. Entonces, esto es lo que nos identifica dónde es que se encuentran parados ellos, tanto como para frenar el mercado como para continuar, ¿no? Como para continuar con ese movimiento. En este Entonces, caso nos estamos refiriendo a la primera fase del mercado, que es identificar dónde está parado el institucional y dónde empieza la estructura Wyckoff, dónde la vamos a empezar a formar, ¿vale? Porque eso hay que formarlo partecita por partecita, fase por fase, y esa fase cero es como también comúnmente llamada la parada, que es donde el mercado llega y ahí encuentra un soporte en el cual empieza a formar una lateralización que en un futuro cercano, el mismo día o días después, puede llegar a ser una acumulación o una distribución. ese volumen lo vamos a llamar parada. Y la fase cero. Listo, resulta que después de este volumen nosotros estamos tratando de resumir un poco y hacerlo un poco más fácil de lo que está en el libro. Claro, en el libro está con una terminología un poquito complicada. Ahí sí, hay unos nombres diferentes, acá los vamos a llamar por fases, sí, para que ustedes lo puedan entender más. Una fase, vamos a hacerlo con fase de secuencia. Fase 1, fase 2, fase 3, fase Exacto, 4. sí, porque si nos ponemos a explicarlo con los propios nombres de las fases según el libro, realmente van a quedar. Pero después de esto, si leen el libro, yo sé que lo van a Claro, entender. lo entienden, lo entienden. Sí, Que es lo entonces recomendable, ¿no? No se queden solo con esto. que vayan y de una vez compren el libro. Sí, O sí. lo descarguen, que pues es fácil también. Ah, creo que en el Discord va a estar, ¿sí o no, Sí, Dani? claro. En el Discord, en este mismo módulo, hay una parte, una clase que es libros recomendados y los vamos a montar ahí en el Discord. Varios, entre ellos está este que es la metodología Wyckoff. Entonces, Bueno, aquí pendientes voy a ahí. organizar esto para hacerlo un poco más fácil para ustedes. Voy a organizar esto acá para que lo puedan comprender mejor. Sí, porque primero estaba la 4 y ahí se confunde. Uh-huh. El mercado, como les decíamos, es dinámico, ¿no? El mercado no es perfecto, pero aquí muy bien van a entender las fases de este mercado
para después irnos a las reglas, ¿no? Las reglas ya de nuestra entrada como tal. Veníamos con la primera fase, que es la fase de parada, la fase del volumen. Normalmente el mercado lo que hace es rebota y nos crea una zona. ¿Cuándo sabemos que es una zona? Cuando el mercado nos rebota y se devuelve hasta la otra zona donde ya nos hizo ese volumen de parada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a trazar esas zonas y más a futuro, adelante vamos a confirmar si esas son las verdaderas zonas o no. Entonces, supongamos que el mercado viene acá, ¿sí? El mercado ya nos hizo la primera fase, la fase 0, la fase de la siguiente zona, la zona de resistencia, y el mercado nos hace un siguiente movimiento que es rompiéndonos este volumen de acá, pero nosotros lo que vamos a hacer es sostener un soporte en esa zona donde apareció el volumen. ¿Para qué? Para no perdernos de donde están esos institucionales parados. Es para eso, para dejar que el mercado se mueva y nosotros identificar que los profesionales están parados aquí. ¿Listo? Entonces, viene la fase 1, que es un rompimiento en falso. ¿Sí? Es un rompimiento en falso de esta zona. O ¿Por un qué FOBO, rompimiento? en el PDF lo van a ver como un FOBO, ¿listo? Creo que ese tema no lo vimos en video, se nos pasó a explicarlo. Creo que sería un buen momento para hacerlo, es algo muy sencillo, porque no lo explicamos. En las clases pasadas no les explicamos que era un FOBO, que era un falso rompimiento, más sin embargo yo lo puse en los PDFs y es muy sencillo, gente. Un FOBO simplemente es un falso rompimiento, es decir, que el mercado intenta romper como lo hace ahí, que rompe el soporte, ¿cierto? En donde está ese volumen de parada se marca un soporte y lo rompe, pero luego regresa y sube hasta la resistencia. Entonces, Son ¿dónde como nace las el FOBO? siglas, son las Acá, siglas en inglés, ¿no? sí, claro, O FOBO. fake out, breakout. Sí, es una sigla en inglés. Pero ese es un falso rompimiento. Si se dan cuenta cuando es el volumen de parada, ahí si tú es en el volumen de parada, ahí. El volumen de parada luego va arriba a confirmar resistencia, ¿cierto? Ahí, ahí. En ese punto nace el FOBO. Desde ese punto nace. Entonces el FOBO nace ahí, baja, rompe y regresa al punto donde nació. Así lo entendí yo y así me lo explicaron a mí y así lo explico realmente para que lo entiendan. Ahí volvió al punto donde nació el FOBO. Hasta que el mercado no haga eso, no se considera FOBO. ¿Sí? Si el mercado no vuelve al punto donde nació, no se consideraría como FOBO. Y esa sería la fase 1. Ese primer FOBO que hace en contra del mercado es la fase 1. ¿Sí? El primer FOBO en contra. ¿Por qué en contra? Porque vamos en una dirección bajista y el FOBO lo está haciendo en una dirección alcista. Entonces, ese primer FOBO es la fase 1. Entonces, espero ya que hago claro el tema de los FOBOs. Simplemente son falsos rompimientos. Intenta romper y regresa a la lateralización. Cuando el mercado regresa, que dice Dani, donde nació ese FOBO anteriormente, si el mercado sobresale un poquito, no importa, nosotros vamos acomodando esa zona, ¿sí? Vamos acomodando la zona porque lo que está haciendo acá el mercado es confirmándonos que sí fue un FOBO. Entonces, a la hora que nos confirma y baja nuevamente, que baja donde están estos institucionales desde un principio parqueados. Vuelve a soportar desde ahí. Vuelve a soportar desde ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos está comenzando a estructurar esas fases que necesitamos para poder nosotros tomar una decisión a futuro. Esa confirmación del FOBO ya es la fase 2, ¿no? Ajá, esta confirmación ya sería la fase 2. Cuando el FOBO vuelve a donde nació, es la segunda fase. La fase 2. Cuando el mercado regresa. Es decir, que el mercado llega aquí, confirma el FOBO, esta es la confirmación del FOBO y el mercado regresa acá a la zona, ya se convierte esto en fase 2. ¿El mercado qué hace? Regresa a la zona de resistencia y lo que nos hace es un FOBO, esta vez a favor del movimiento. ¿Qué significan estos FOBOs, muchachos? Estos FOBOs lo que están haciendo los institucionales es engañarnos, tratar de que nosotros no podamos leer la estructura del mercado, que nosotros nos confundamos,
que Pues nosotros ahí, comencemos a buscar estructuras, triángulos, cuadrados, ahí bueno, hay un punto importante que a mí me quedó mucho en los cursos que hice, y es que el FOBO es un engaño porque el mercado cuando rompe para el trader que es novato, lo que piensa es que como está rompiendo hacia abajo, por ejemplo en ese primer FOBO, engaña porque rompe una estructura, rompe un área, ¿cierto? Que se supone que es fuerte. Entonces, claro, al yo ver, identificar que el precio me está rompiendo esa zona hacia abajo, pues lo primero que pienso es, mierda, el mercado se me va a ir hacia abajo, tengo que montarme o si no me va a dejar. Entonces, esa es una de las formas como engañan, ¿no? Rompen para engañar al novato, para que él tome una posición en corto y el mercado en lugar de bajar, sube, que ahí se forma el a ver, FOBO. a ver, se los explico acá un poquito. Ese tema es un tema que viene del chartismo, ¿no? Sí, Ese artismo tema es clásico. algo que viene del chartismo clásico, que es normalmente cuando el mercado consolida, hace su soporte y resistencia. Entonces, qué hace el chartismo? Lo que dice es que cuando rompe, normalmente el mercado llega a ese soporte, lo convierte en resistencia Y se va. y, y se escapa. Ujú. ¿Listo? Entonces, ese es el chartismo Clásico, clásico. o sea, es como la estructura pues que es comúnmente se conoce en el trading, de la manera Lo, más mis, clásica lo posible. mismo hacia arriba, el mercado viene subiendo, forma su estructura lateral, se lateraliza y cuando rompe esa resistencia la va a volver soporte, soporta el mercado aquí Y se y va. escapa. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que aprenden este método chartismo, que yo también pasé por ahí, Sí, ¿sí? todos. Todos pasamos como por ese método chartista que es uno de los métodos más fáciles para comprender ese tema de soporte y resistencia, ¿no? Sí, total. Es solo para entender eso, para entender cómo estructurar soporte y resistencia. Pero bueno, después fue que nos dimos cuenta que el mercado lo que hacía con eso precisamente era engañar. Entonces, ¿qué hacían en el chartismo clásico? Normalmente los traders entran aquí, ¿sí? Cuando se forma la estructura, el mercado rompe el mercado, normalmente los traders entran aquí Pensando que lo va a tomar ya como resistencia, como soporte, perdón. exacto, convierte esa resistencia como soporte y se van y cogen toda la ganancia de ahí para arriba. Ujú. Entonces, ¿qué hacen los profesionales? Los profesionales cogen todos estos que entraron aquí, Y se los estopean. estopean y cogen toda esa ganancia de todos los traders que entraron acá y vuelven y van hasta acá. Ujú. ¿Hasta dónde? Hasta donde están parqueados ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía están consolidando, todavía están testeando todas estas zonas donde están Todavía todos están esos. sacando ganancias de los pequeños inversionistas, o sea, están comiendo, mejor dicho. Toda esa Ajá. lateralización, entiéndanla como que es la comida. Esos son los pececitos chiquitos para los tiburones grandes, ¿sí? Eso es la comida de los tiburones, es esa lateralización. En todas esas fases no es nada más que estopearse ni estopearse ni estopearse en todos los pequeños inversores que no entienden de esta estrategia y que caen en el chartismo clásico muchas veces, y es eso, es la comida simplemente. La idea de nosotros Normalmente es comer con ellos, cuando, no ser comidos. normalmente cuando el mercado está haciendo una redistribución es porque están saliendo de a poquitos. Ujú. Entonces ellos, ¿qué hacen acá? Salen de sus posiciones, comienzan a comerse toda esa gente que no sabe, que se mete donde no es, que no esperan las fases, que ven cosas que no son. Entonces comienzan ellos a venderle a todas esas personas, a estopearlos, a sacarlos, a que ellos se desesperen. Ellos quieren eso, ellos quieren que todo el mundo se desespere, que todo el mundo comience a entrar, que todo el mundo, ya cuando ellos quieran realmente hacer el movimiento que ellos quieren hacer, que todo el mundo ya esté estopeado, que ya no tengan dinero para entrar y ellos poder hacer el siguiente movimiento. Ujú. Entonces por eso decimos que nosotros somos como esos pececitos ahí que vamos detrás de ellos comiendo todos esos, los restos de Ujú. toda esa sangre que hubo acá. Todo esto de acá es sangre, Sí, sangre, se están desangrando los pequeños inversores que no tienen mucha experiencia en el mercado. es pura sangre de novatos, sí, aquí todo esto es sangre. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se engañan para que todos entren aquí y comerse todo este movimiento de esos pequeños inversionistas y vuelven a la zona, vuelven a la zona. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Aquí me confirma el FOBO, ¿sí? En Esa esta zona sería de la acá. misma fase 2. Tengan en cuenta que las confirmaciones del FOBO se les llama fase 2. ¿Listo?
tanto del FOBO alcista como del bajista, de ambos. Listo. Aquí esto me está confirmando el FOBO. Entonces, ¿qué hubo acá? Acá posiblemente pudo haber una fase 3, pero ¿qué pasa? Para que haya fase 3, tienen que haber primero dos engaños, uno arriba y uno abajo. ¿Listo? Esos dos engaños. La fase 3, gente, es el rompimiento total de las zonas. ¿Listo? Para que lo entiendan de una forma pues sencilla. Si la fase 3 es el rompimiento ya definitivo, que no engaña. La fase 3 es cuando ya el mercado se va. ¿Sí? El mercado se va sin nosotros. Exacto. Pero para que haya esa fase 3, primero tenemos que tener dos FOBos. Tanto lo que pasa es el FOBO que en contra como el que va a favor. ¿Por qué lo llamamos fase 3, muchachos? Porque es que muchas veces esos dos FOBos, esos dos falsos rompimientos no se presentan. Entonces pasa directamente fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. Se fue. ¿Sí? No nos dio oportunidad, quisieron irse sin nosotros, no nos dieron oportunidad de entrar, se fueron y no hicieron ningún engaño, simplemente se fueron sin avisar. Entonces, ¿por qué lo llamamos fase 3? Precisamente por eso. Porque muchas veces lo hace sin que nosotros nos demos cuenta. Hace fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y se fue. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nada. Según nuestra estrategia, ¿no? Para mucha gente eso puede ser válido. Según lo que nosotros hemos planteado y validado, ¿sí? Y según la metodología de Wyckoff. Bien, ¿sí? Porque Wyckoff dice que se debe completar todas las fases para poder concretar el movimiento consiguiente a toda esta estructura. Entonces, en este caso, como no se fue, pues no es una fase 3 todavía, la fase 3 es la que se va con todo el movimiento del mercado. Esto lo vamos a llamar una fase 4. La fase 3 nos queda pendiente porque no ha roto ninguna, ni el soporte ni la resistencia no la ha roto totalmente. Esa fase 4 es como, bueno, se le llama también fase 4 y testeo macro, ¿no? Porque esa punta de ese FOBO puede ser el testeo de una zona de meses o días pasados, que me esté testeando una zona que ya abandonó previamente, en la que, por ejemplo, ya hizo una fase 3, ya se escapó hacia abajo y luego está viniendo a hacer una fase 4 que es a testear esa zona macro. ¿Sí ves? Entonces el mercado rompe, pongamos que esta sea la zona grande, el mercado viene acá, nos hace la fase 3 aquí en esta zona. Ajá, ese rompimiento sería una fase 3, sería bueno que la marcara ahí, para que la gente como que lo tenga muy presente. Fase 3 macro, ¿no? Ajá, sí, fase 3 macro, que es el rompimiento de esa zona de días pasados. Y la fase 4 es el testeo a esa zona que ya rompió hace días. Esa fase 3. Y esta sería entonces la fase 4, que es la que va con el movimiento, el falso rompimiento a favor del movimiento. Entonces el mercado lo que hace simplemente acá, por consiguiente, es seguir esas fase 2, confirmarnos esas fase 2, que ya la confirmó aquí en esta zona, entonces simplemente viene a confirmarla acá otra vez, otra vez, y por consiguiente se hace la fase 3, que es ese de nuestra lateralización inmediata, ya no es de la macro, sino es de ese recuadro, esa lateralización inmediata que tenemos. El rompimiento de esta zona. ¿Sí? Que esto también, ya lo verán más adelante, esto viene con unas reglas, sí, esto es simplemente una estructura. Unas reglas estipuladas que ya nosotros tenemos para esta fase 3. Esta fase 3 tiene que venir con unas reglas para poder validar esa entrada. Este escape, esta entrada. Esta entrada viene con unas reglas adicionales que ya nosotros más adelante les explicaremos. Y aquí lo que nosotros tratamos de manejar es la fractalidad del mercado. Si sucede grande, esta es la fase grande, sucede en mercados a mediano plazo y sucede inmediato. Es como el zoom, lo que les explicaba yo la vez pasada de la fractalidad, y es hacerle zoom al mercado. Esa fase 3 macro que marcó Gio allá es lo mismo que están viendo con las líneas azulitas, pero de una forma mucho más grande, ¿sí? Es de una estructura mucho más gigante. Coloquémosla acá para que no se me van a perder, para que no se me confundan. Supongamos que el mercado viene así, soporta aquí, hace estos movimientos, hace los dos FOBos y luego así se hace la fase 3, ¿sí ven? Macro. Lo mismo que acabamos de hacer ahí abajo, pero a nivel macro.
Solo que ahí abajo lo ¿Listo? estamos haciendo de manera micro, que esa es la fractalidad. Hace lo mismo. Esta sería la fase media, que es la que nosotros buscamos, Ujú. Y ya la y, entrada es la fase inmediata. y la entrada sería la fase inmediata, que sería que se repitiera nuevamente Esa estructura. esa estructura. Entonces, supongamos que la hace acá, en esta zona, pero la va a hacer más pequeña. Entonces, ¿qué hace el mercado? Estructura más pequeño, continúa con su movimiento. Esta ya sería la fase 5, que sería la fase de continuación. La fase 5, la fase de continuación del mercado, ¿no? Listo, esas serían como las fases. Si ustedes también lo pueden identificar como soporte y resistencia aquí, sería mejor. Es la misma estructura, gente, es la misma estructura, solo que a nivel inmediato, a nivel muy micro, pero es la misma estructura que hizo macro, la misma estructura que hizo inmediata a nivel medio y la misma estructura que va a ser así a nivel chiquito, es hacerle zoom, cada vez hacerle un zoom más grande. Sí, tengan en cuenta, sí, que es lo mismo. Lo voy a dibujar acá del mismo color para que ustedes entiendan que es lo mismo. Simplemente estamos jugando con la fractalidad del mercado para poder entender todos estos movimientos que hace. Lo hizo grande, lo hizo mediano y lo hizo pequeño, pero hace lo mismo. Estas mismas fases son las mismas que hace acá. Totalmente. Entonces, en estas zonas así más inmediatas, más micro, es donde nosotros vamos a buscar ese tipo de entrada. Ese tipo de entrada que viene con unas reglas, con unas estipulaciones, es donde yo les digo a ustedes, hay que volver el mercado, el trading sistemático para no caer en esas emociones. Entonces aquí es donde nosotros vamos a volver ese trading sistemático. Ya en la última, ya casi en la última fase. En la última fase. Por eso es que nosotros tenemos que esperar todas las fases para poder cumplir con una metodología que ya está escrita y para poder cumplir con un trading sistemático, ¿sí? Que siempre sea lo mismo, que siempre sea lo mismo y que siempre tomemos lo mismo, ¿sí? En este caso se podrían tomar reglas para la fase 3 o reglas para la fase 5, que es la fase de continuación. Sí, así es, eso es lo que veíamos la clase pasada de que las emociones, de que encontraran como algo con que dispersar la mente mientras el mercado cumplía con su análisis operativo. A esto me refería, a esperar a que el mercado haga todas sus fases, la fase 0, haga la parada, luego de la parada me confirme una resistencia arriba, luego haga el primer FOBO en contra, que es la fase 1, luego confirme ese FOBO, que es la fase 2, luego me haga la fase 4 macro, que es el otro FOBO, baje a confirmarme ese FOBO con otra fase 2. Ahí en ese punto, cuando ya estoy en ese punto, es que ya empiezo yo a ver nuevamente con más atención y más precisión el mercado, porque ya sé que se está acercando mi momento de participar. Ya luego en esa fase 5 pues sigue el famoso trade de oro, que es nuestro trade de Bull Capital, nuestro trade estrella. En esta oportunidad no vamos a ver entradas específicamente con reglas y con requisitos que debe cumplir el mercado para nosotros posicionarnos. Lo que les decía la clase pasada, este momento, para llegar a este circulito que acaba de marcar Gio, nos hemos quemado 5 años, 5 y 3 años las pestañas para llegar a encontrar por qué el señor Wyckoff formaba esta estructura y por qué razón lo hacía y dónde está el punto de participación cuando se cumple esa estructura. Tengan en cuenta que lo que les acabamos de explicar es una metodología probada, no es una estrategia, no es que vayan a entrar en la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, no, ni por el PU se vayan a meter en las fases que no son. Las fases de participación, como dijo Gio, son la fase 3 y la fase 5 y el trade de oro. Es ese circulito en donde vamos a empezar a participar teniendo en cuenta unas reglas y unos lineamientos que nosotros en Bull Capital hemos comprobado según el fundamento pues del libro de Wyckoff, ¿no? Según esta metodología. Dijo Gio, ya se marcaron las zonas, miren, tal cual el mercado es tan perfecto en ese sentido. Lo que les dibujé ahorita, muchachos, mira, el mercado viene bajando, nos muestra el primer punto, que es la fase 0, nos muestra la fase 1, exacto, acá debe haber volumen. Pero miramos, certificamos por acá, a ver si puedo. Este es el día 6 de enero de ahorita del 2022. Vamos acá el 6 de enero. Vean que el mercado cómo cumple la estructura tal cual como la dibujó Gio hace un momento, solo que acá ya estamos viendo el mercado real. Acá donde nosotros vamos a poder darnos cuenta, miren el volumen acá, mírenlo muchachos.
¿Dónde están situados ellos acá? Mírenlos acá. Ahí está el volumen, ahí están las zonas, miren las zonas. Ahí están testeando, pues pueden ir acomodando. Están todas las fases, todo lo que explicamos ahora. La Mercado parada, bajando, parada. el primer FOBO en Aquí contra, porque venimos bajando. El primer FOBO en contra es el de la fase 1. la fase 1, Confirma ese FOBO, que es la fase 2, confirmación. Fase 4, que es el fase testeo. 2, confirmación. Y La el fase escape. 3 y la fase 5 de continuación. Tal cual Tal como cual. lo acabamos de explicar. Tal El mercado cual. es perfecto. Y si repetimos todos los días lo vamos a ver. Todos los días lo vamos a ver. Como les dije en la clase de psicología, el tema de que el mercado, a ver, acá se ve muy bonito, pero esto todos los días no lo hace igual. Ténganlo presente. Como dijo Gio, el mercado es dinámico, no se comporta de la misma manera todo el tiempo. Y van a haber días en que se cumpla toda la estructura y cuando vayamos a entrar en fase 3 o fase 5 o en el trade de oro, preciso no lo da. Va a haber un día en que falle, ¿vale? Porque el mercado es así, el mercado... Decimos que es perfecto porque es que la estructura que vemos acá es tan bonita para nosotros que ya manejamos estas estrategias. Esta es la estructura perfecta para nosotros. Nosotros vemos esta vaina así y decimos, le meto el trade a ciegas, mejor dicho. Sí, métele unos 10 contratos ahí. Eso y sin target, eso que putas. Es un mercado con una estructura perfecta porque cumple las fases de Wyckoff a la perfección. Pero hay veces en que no es tan fácil identificarlos. En el acompañamiento VIP vamos a ver eso. Vamos a ver las diferentes estructuras que puede formar el mercado cumpliendo con las fases de Wyckoff, que no se ve así tan literalmente igual, pero que es lo mismo, ¿vale? Entonces todas esas cositas y esos detallitos los vamos a ir viendo allá. Igual acá en el canal de Bull Capital vamos a seguir con los premercados. Todos van a poder estar y preguntar si quieren. Y ahí vamos resolviendo algunas dudas. Las personas que se peguen a los premercados todos los días van a ser a las 9 de la mañana. ¿Podemos dejarlo 9 o 9 y... Sí, 9 Sí, para no... 9:15, 9:15. 9, Estén 9 y pendientes. cuarto. Para que estén pendientes, va a ser en vivo totalmente en el canal de Bull Capital de YouTube. Vamos a hacer un directo todos los días. Un día lo va a hacer Gio, otro día lo voy a hacer yo. Y para que vayan teniendo como el concepto de una lectura diferente. Y eso les va a servir un montón, porque se van a guiar mucho, mucho mejor con todo lo que ya han aprendido en este curso. Las personas que quizá no tengan el dinero para acceder al curso, al acceso VIP, que tampoco va a ser tan costoso, no va a ser igual de costoso a las academias que hay tradicionalmente, que realmente son costosas, y menos a las que pagamos nosotros, que son más aún. Entonces va a ser algo muy accesible para todos y bueno, las personas que no puedan pues van a tener esa opción. Les va a servir muchísimo porque ahí vamos a nosotros a leer el mercado como nosotros lo vemos todos los días antes de operar. Y ya el postmercado, el postmercado es lo contrario al premercado. El premercado es una lectura antes de operar, el premercado, y el postmercado es una lectura después de operar. ¿Qué hizo el mercado después de que yo me salí? ¿Listo? Eso lo vamos a hacer en la tarde, ya fijaremos la hora, la verdad no lo hemos organizado, pero ya fijaremos una hora en la que nos podamos conectar con el acceso VIP. Esos postmercados son únicamente para los que estén ahí dentro porque les vamos a explicar qué hizo el mercado, por qué hizo lo que hizo, cómo se formaron las estructuras, cuál fue el trade del día, ¿sí? Entonces todas esas cositas las vamos a tener ahí. Eso es, familia, nos vemos el día de mañana con los bonos, espero se lo hayan disfrutado, se lo hayan gozado, hayan aprendido un montón, lo aprovechen y esperamos su apoyo, de verdad. Yo quería algo muy especial para las personas que estén aquí pegadas y que estemos dándonos cuenta nosotros, que han comentado, que le han dado un like, que lo han compartido. Quiero que les demos una sorpresa si llegan a tomar el curso con nosotros, un gran descuento, Dani. Sí, eso sí va a estar presente, pero va a ser un descuento muy selectivo porque realmente va a ser para personas que realmente quieran hacer esto. Porque yo en mi camino, y yo sé que yo también en su camino de trader hemos conocido muchas personas que empiezan esto en un mes lo dejan. Entonces, realmente por eso es que uno cobra, ¿no? Porque me ha pasado que yo quiero aprender, entonces uno les enseña, pero... Y uno lo que hace es perder el tiempo. Sí, exacto, entonces digamos que ese tiempo no se pierde cuando la persona paga, porque cuando la persona paga siente la obligación de que tiene que hacerlo. Lo valora más, así es. Me ha pasado muchas veces, quiero enseñarlo gratis, pero muchas personas lo ha hecho y yo también lo he hecho. Sí, lo hemos hecho, por eso lo decimos, familia, no cobramos porque queremos, sino porque realmente las personas valoran más las cosas cuando les cuesta. Cuando no, pues realmente lo que hacen es hacernos perder el tiempo a nosotros.
Entonces, bueno, familia, sí va a ser un descuento, sí va a haber, pero para un grupo selecto de personas que realmente se les vea el interés por aprender y por hacer esto como es. Un abrazo, familia, Chao, David. chao. Gracias por este reto tan bacano. Ahí seguimos, esto apenas empieza, Seguimos, familia, esto apenas seguimos empieza. haciéndole, seguimos haciéndole duro. Listo, Vamos pues. con todo este año. Que Chao, esté muy chao. bien. Chao, chao.